El Salmo 99 nos muestra la santidad de Dios. Él es santo. Así que todo aquello que Él ha santificado debe ser santo. Él dice en su palabra: santos seréis porque santo soy, yo Jehová vuestro Dios. Así que toda esta semana vamos a ver la doctrina de la santificación en el creyente, pero quiero iniciar con aquel que es santo, del cual proviene la santidad del creyente. Por eso vamos a leer el Salmo 99 y lo vamos a leer de manera antifonal o de manera intercalada. Yo leo el versículo 1, ustedes a una voz leen el versículo 2 y juntos leemos el versículo 9. ¿Sí? Vamos a ir sucesivamente, 1, 2, 3 y así hasta el versículo 9. Dice la infalible y todo suficiente palabra de Dios: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová es Dios grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaban su nombre, invocaban a Jehová, y Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú le respondías, les fuiste un Dios reparador y retribuidor de sus obras. Todos juntos: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Jehová nuestro Dios es santo. Y es el mismo Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que dice: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Es el mismo Dios, ese Dios no ha cambiado y sigue exigiendo lo mismo de su pueblo. Él quiere que su pueblo sea santo, porque Él es santo. Por eso, esta doctrina es sumamente importante, la doctrina de la santificación. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? En sus hojitas pueden ver que lo primero que vamos a ver es una introducción a la doctrina de la santificación. Los que son más diestros en la tecnología tienen las diapositivas que mencionó nuestro hermano Guillermo, que la envió al grupo de la misión, para que también puedan ver el desarrollo. Tanto las diapositivas como las hojitas que tienen de mis notas dicen lo mismo. Lo primero con lo que vamos a iniciar es una pequeña introducción, y no quiero ser muy amplio en esto, pero es importante esta pequeña introducción a la doctrina de la santificación por varias razones. Y es que la pregunta que intentamos responder en la introducción es esta: ¿en qué consiste la santificación? ¿O por qué es importante la santificación? ¿Creen que sea algo importante? ¿Sí? Por lo que leímos en el Salmo 99, Dios es santo. Y si alguien le ha de adorar, porque ese salmo habla de adorar a Jehová, debe ser santo. Porque es que Dios no puede permitir una adoración que no sea conforme su naturaleza. La adoración también debe ser santa. Ahora, hay varias respuestas a qué es la santificación o en qué consiste la santificación, pero el primer aspecto es porque es importante, es central en el plan de Dios. La santificación
del cristiano, ahí ya no estamos hablando de la santidad de Dios, estamos hablando de nuestra santificación, es central en el plan de Dios, es parte del plan de Dios. En la siguiente página les voy a mostrar un gráfico, pero por ahora quiero decirles que es central por lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Quién sabe lo que dice ese texto? Seguid la paz con todos y la santidad, en la cual nadie verá al Señor. ¿Es central en el plan de Dios? Claro que sí, porque ese texto dice, seguid la paz y la santidad. ¿Por qué? Sin santidad, nadie, absolutamente nadie verá al Señor. ¿Por qué? ¿Recuerdan Isaías capítulo 6? Cuando Isaías es llamado al ministerio como profeta, lo primero que sucede es ver la santidad de Dios. Y ve al que es santo, santo, santo. ¿Y qué sucede inmediatamente? Él reconoce su inmundicia y dice, ay de mí, que soy muerto, que soy deshecho, que soy desintegrado, pues siendo yo un hombre de labios impuros, he visto el trono de Dios. Eso debe provocar en nosotros ver a Dios, ver su gloria, espanto, temor reverente de Él, reconocer nuestras impiedades e injusticias, reconocer nuestra maldad. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Y nosotros podríamos decir la misma triple repetición, somos impuros, 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 a no ser que Él nos santifique. Así que es central en el plan de Dios, porque si una persona no tiene santidad, no puede ver a Dios. Por eso es central en el plan de Dios. Los otros pasajes los pueden buscar en casa, los pueden leer, pero realmente hablan de lo mismo. De hecho, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, es uno de los pasajes que más me gusta acerca de la santidad. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cuando tú te vuelvas a preguntar en algún momento dentro de tu vida cristiana, en medio de las pruebas, en medio del dolor, y te preguntes en algún momento, Señor, pero ¿cuál es tu voluntad con esto que me está sucediendo? Con estas circunstancias que me rodean, la respuesta está en 1 Tesalonicenses 4:3, o por lo menos parte de la respuesta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Que seas santo. Y Dios va a usar todos los medios que Él quiera usar para santificarte. ¿Por qué? Porque la santificación es central. Ahora, ¿en qué consiste esta santificación? Ahora lo vamos a definir mucho más, pero ¿en qué consiste? ¿Saben algo? Se presentó un problema en medio de la creación. ¿Por qué? Porque la santificación consiste, como dice el punto número 2 de sus hojitas, en recuperar algo. ¿Qué es lo que recupera la santificación? Ahí está. Originalmente cuando enseñé este curso no tenían las hojitas. Estaba la diapositiva y habían puntos suspensivos para que intenten responder a eso. Bueno, ustedes respondieron 100% bien. La santificación, hermanos, consiste en recuperar la imagen de Dios en el hombre caído. Ahora, ¿por qué intenta recuperar? Más bien, ¿por qué efectivamente la santificación va a recuperar la imagen de Dios? Porque en un momento esa imagen de Dios fue ¿qué? Extraviada, se deformó, se dañó. Ahora quiero que veamos eso a través de las Escrituras de manera muy breve y rápida, porque eso es solo la introducción. Así que el hombre fue creado a la imagen de Dios, ¿cierto? Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Quién está hablando ahí? El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su consejo secreto, aunque ya había creado varias cosas,
Pero Él, en su consejo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dicen y entran en un acuerdo de hagamos al hombre. Hagamos al hombre. ¿Y cómo va a ser el hombre? ¿Va a ser como los perros? No. ¿Va a ser como los peces en el mar? No. ¿Va a ser como los árboles que simplemente respiran y dan fruto? No. El hombre va a ser la corona de la creación. El hombre va a aportar lo que nada ni nadie más porta en medio de la creación de Dios, y es su imagen. Solo la humanidad, solo el hombre porta la imagen de Dios, y eso hace al hombre especial. ¿Y de qué trata ser creados a imagen de Dios? Hay varios aspectos que lo tienen ahí en sus hojitas. Los voy a mencionar, luego los pueden leer y meditar. Pero lo primero, dentro de ser imagen de Dios, es hablar de una imagen constitucional, ¿sí? Una imagen constitucional. ¿Qué significa eso? Dios es un ser con ciertas características en su propio ser, ¿sí? La constitución de su propio ser es ¿qué? Es ser un ser pensante, simpiente y volitivo. ¿Qué significa eso? Razona, piensa. Él, aunque es sin pasiones, sí siente. Y por otro lado tiene voluntad. De hecho, Efesios capítulo 1 dice que nos escogió y nos amó por su libre voluntad. Nadie lo empujó a eso. Así que Dios tiene eso. ¿Y el hombre tiene esas características también? Nosotros también pensamos, ¿cierto? ¿O no? Sí. ¿Los perros piensan? O sea, ¿razonan en el por qué soy perro? ¿Razonan el por qué Dios me hizo con cola y al otro no? No, los perros, los animales no razonan esas cosas porque Dios no los hizo a su imagen. Al hombre sí. Por lo tanto, nosotros tenemos la imagen constitucional en ese sentido. Fuimos creados por Dios como seres pensantes, como seres que sienten y como seres que tienen voluntad. Ahora, no voy a hablar del libre albedrío porque ese sería otro tema. Pero Dios nos dio voluntad. Y esa voluntad puede ser esclava o puede ser libre para servir, que de todas maneras es esclava. Alguien decía, la verdadera libertad es la esclavitud de un amo adecuado. Bien, lo segundo en relación a que somos imagen de Dios es que en nosotros hay una imagen moral de Dios. Dios al crearnos nos dio moralidad. Lo que hace a Dios un ser moral es sus atributos morales. Dios es bueno, Dios es justicia, Dios es santidad. ¿Sí? Dios es bueno, eso hace referencia a su moralidad. Dios es justo y ama la justicia, y eso hace referencia a moralidad. Lo tercero, imagen relacional. ¿Qué significa eso? Dios es un Dios único, pero, como dicen sus notas, relacional. Dios no necesitaba de nadie y de nada al momento de crear las cosas. Porque aunque Dios es único, había una relación intratrinitaria. El Padre se relacionaba con el Hijo y el Espíritu se relacionaba con el Padre y el Espíritu se relacionaba perfectamente con el Padre y con el Hijo. La Divina Trinidad no necesitaba de nada ni de nadie para subsistir en Él mismo. Cuando Dios crea, no es porque necesite ver el sol o necesite de las personas para ser feliz. No, Él no necesita de nada ni de nadie. Sin embargo, eso se transmite a nosotros, porque nosotros somos seres relacionales y Dios nos dio, al hacernos a su imagen, nos dio eso, ser seres relacionales. Por eso hay sociedad, por eso hay matrimonio, por eso hay cultura, porque Dios nos hizo a su imagen. ¿Alguna vez han visto que los animales hagan cultura?
¿Por qué no? Porque no son imagen de Dios. Por eso. Entonces hay una imagen relacional. Y finalmente, la parte monárquica de ser imagen de Dios. La primera parte dice, así como tiene cualidades, Dios es rey y monarca absoluto. Y esa característica la transmite al hombre, en este caso al varón. Le transmite monarquía, le transmite reinado. Cuando Dios crea a Adán, en primer lugar, a eso apela el apóstol Pablo en Timoteo para hablar de la autoridad de los ancianos en medio de la iglesia. Por creación, Dios ha hecho al hombre un virrey. Cuando Dios crea a Adán, le dice, vas a sojuzgar sobre la tierra y tú vas a ser la cabeza sobre la tierra. Entonces, cuando hablamos de la imagen de Dios, hablamos de todo eso. ¿Qué creen? Pasa algo malo. Y es que en el relato de Génesis, Adán y Eva caen en pecado, ¿cierto? Todos sabemos eso. Cuando Adán y Eva caen en pecado, ¿qué pasa con la imagen de Dios? Se distorsiona. Sus notas dicen algo, porque quiero llamar su atención a una cosa. Sus notas dicen en el punto 2, segunda página, el hombre por la caída perdió la imagen de Dios. El hombre por la caída perdió la imagen de Dios. Ahora, el punto es este. Ese perdió no es un perdió absoluto. Yo preferiría el término se deformó, se dañó la imagen de Dios en el hombre. Esos aspectos de la imagen de Dios, constitucional, moral, monárquico, se dañaron. Y al dañarse la imagen de Dios en el hombre, hay un problema. Porque si el hombre ya no es más la imagen perfecta de Dios, el hombre ya no puede estar en la presencia de Dios. Ya no puede. Por eso Dios debe sacar a Adán y Eva del huerto del Edén, donde habitaba su presencia. Porque ya no son más la imagen de Dios perfecta. Aún eran imagen de Dios, pero ya no más de manera perfecta. De hecho, en Romanos capítulo 3, desde el capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 19, habla de la depravación radical del hombre. Habla de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y que el hombre realmente está incapacitado, inhabilitado para ir a Dios. No puede ni quiere ir a Dios. ¿Qué significa eso? La imagen de Dios fue dañada en el hombre. Pero aquí hay una pequeña polémica entre los teólogos. Y es que algunos teólogos creen que el hombre dejó de ser la imagen de Dios. Hay algunos que dicen, el hombre al caer en pecado perdió absolutamente la imagen de Dios. Y la única manera que vuelva a recuperar la imagen de Dios es regeneración, nuevo nacimiento. Bueno, yo no creo eso. Y hay muy buenos teólogos que creen lo contrario, que cuando el hombre cae en pecado, no pierde absolutamente la imagen de Dios. La imagen de Dios se deforma. Es como un papel que tienes en la mano. Como ya vimos esta página, la voy a usar de ilustración. Esta es una página blanca. Omitan este detalle. Es una página blanca y cuando Dios crea a Adán y Eva los crea así. Perfectos. Sin arrugas, sin tachas. Pero cuando caen en pecado les pasa esto. Un montón de negritos aparecen en él, pero aparte, eso que era la imagen de Dios ha quedado deforme. Y la imagen de Dios en el hombre ahora es esto. ¿Qué es lo que hace Dios? En la regeneración y en la salvación en general, Dios va a hacer esto. Y va a empezar nuevamente a dar forma a eso que se ha deformado. Obviamente esto es una ilustración y no alcanza a ilustrar perfectamente lo que realmente pasa, porque no simplemente sucede esto. Dios hace de manera milagrosa una hoja nueva, sin una sola arruga.
A eso le vamos a llamar glorificación. ¿Qué pasa en la caída? Con el hombre sucede esto. ¿Tienen textos de prueba ahí en sus notas? Romanos 3 del 10 al 12, Génesis, Salmos, Isaías, Jeremías, pero un pasaje muy particular que evidencia que el hombre se ha deformado la imagen de Dios y está perdido, es Efesios 2.1. ¿Qué dice Efesios 2.1? Y esto éramos. ¿Qué éramos? Muertos. Muertos, inertes, incapaces, inhabilitados de ir a Dios. Eso es la imagen de Dios pervertida, dañada. La santidad se perdió. Las facultades, mente, voluntad, aún están presentes, pero han sido oscurecidas por el pecado. Por eso predicamos el Evangelio y dicen, no me hables de eso. Precisamente por eso. ¿Qué es lo que hace Dios? Creó al hombre a imagen y semejanza de él. El hombre por su pecado daña la imagen de Dios en él. ¿Qué va a hacer Dios por su gracia y misericordia? Va a restaurar la imagen de Dios en su pueblo, en los que Él escogió. Así que lo tercero es el hombre a través de la cruz, recuperando, a través del Evangelio, recuperando la imagen de Dios a través del proceso de santificación. Eso es lo que sucede en la santificación y por eso es importante. Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. ¿Alguien lo tiene? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Muy bien. ¿Alguien sabe cómo se conoce esta porción? Muy bien. ¿En latín? Ahí tienen las notas. Ahí, en el curso que di la primera vez, tampoco tenían las notas, así que tenía que responder. Muy bien, se conoce como Ordo Salutis. El orden de la salvación, a eso hace referencia ese término latín. El orden de la salvación, o también conocido como la cadena de oro de la salvación. Y me encanta mucho esa ilustración de la cadena de oro de la salvación. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Si alguno de los eslabones de esta cadena se quiebra, la salvación se pierde. Pero como esta cadena fue forjada por Dios mismo, ningún eslabón se va a romper. Es totalmente seguro. Ahora, el hombre va a recuperar la imagen de Dios. Aquí hay algo muy particular en Romanos. ¿Sí vieron cuál es la imagen que se restaura en aquellos que son justificados? ¿La imagen de quién? No, vean el texto. Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la ¿qué? A la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible de manera perfecta y nosotros necesitamos ser a la imagen del Hijo. Porque Él es la imagen perfecta de Dios, ya no solamente como Dios, sino como hombre. Él es verdadero Dios y es verdadero hombre, y es el hombre que tiene la imagen de Dios de manera perfecta, nunca pervertida por el pecado. Y eso es lo que Dios está haciendo ahora en nosotros, formar a su Hijo en nosotros. Por eso Pablo que dice, ya no vivo yo. ¿Más? Cristo vive en mí. ¿Cuál es la imagen que se estaba restaurando en Pablo? La imagen de Jesús. Muy bien, vamos muy bien hasta ahora. Pero quiero explicarles algo. Lo que ustedes tienen ahí, el orden de la salvación o el Ordo Salutis, es conocido también en teología, ya ven que les gustan los términos complejos, como soteriología. La doctrina que habla acerca de la salvación.
Y cuando hablamos de la doctrina de la salvación, hablamos de cada uno de estos, aunque el término elección que está al inicio no entra ahí. La elección entra dentro de la teología propia, o sea, la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque eso es algo que Dios hace en sí mismo, antes de la fundación del mundo. Por eso ahí hay un infinito. ¿Lo vieron? Eso está hecho en la eternidad pasada, aunque ese término es un tanto complejo y rebuscado. Pero eso lo hace Dios antes de crear todas las cosas. Nos escoge a todos y cada uno los que vamos a ser salvos. Pero cuando entramos al llamado, ahí pueden, si tienen una pluma, ponerle una línea entre estos dos, porque esta ocurre en la eternidad. Pero a partir del llamado, eso ya no está en la eternidad. A partir del llamado, eso es en el aquí y ahora. Hay un momento en el tiempo en que alguien que fue elegido en la eternidad va a ser salvado. Entonces, el llamado está aquí atrás, en la eternidad, la elección está en la eternidad, pero a partir de aquí hacia adelante, el llamado es en el tiempo presente. Cuando Dios viene y salva a una persona a través de la predicación. ¿Sí? Llamado. ¿Qué viene después del llamado en las hojitas? Regeneración. ¿Qué viene después? Conversión. La conversión incluye dos cosas. ¿Quién sabe? Muy bien. La conversión incluye dos cosas y se llama, o es una de las etapas de la salvación, es como una moneda de dos caras. ¿Sí? Esa moneda de dos caras tiene arrepentimiento por un lado y, muy bien, y fe por el otro. La conversión es una moneda de dos caras. Y tanto el arrepentimiento como la fe para salvación son un don de Dios. Este arrepentimiento para salvación es un regalo de Dios. Y esta fe también es un regalo de Dios. Ambos. ¿Qué sigue? Justificación. Y después de la justificación, adopción. ¿Se dieron cuenta que es largo el proceso? ¿Qué viene después? Bueno, ahí nos vamos a localizar, pero necesito que entiendan esto. Santificación, luego, perseverancia y glorificación. El punto es este, hermanos. Nosotros vamos a hablar de alguna manera de esta y de esta. Luego voy a explicar el por qué. Pero ambas o esas tres podrían ser llamadas o harían parte de lo que es la santidad del creyente, ¿sí? En esas etapas. Más adelante lo vamos a ver. Pero yo quiero que entiendan de manera particular que nos vamos a ubicar aquí, en la santificación. Si se dan cuenta, vamos a hablar solo de una parte pequeña a lo largo de estos días, de una parte pequeña de lo que es el orden de la salvación. Nos vamos a enfocar en la doctrina de la santificación del cristiano. No vamos a hablar de todos estos, pero quiero que entiendan algo en eso, y es que dentro de estas etapas de la salvación, algunas las hace solo Dios y algunas las hace Dios y el hombre. Ahora, esto va a ser como un examen. El llamado. ¿Quién lo hace? Dios. Estamos hablando del llamado para salvación, pero aquí hay dos agentes. Aquí hay dos agentes. Dios. ¿Y qué creen? Dios hoy en día está llamando para salvación a través de sueños.
¿A través de nuevas revelaciones? ¿A través de milagros? ¿Teofanías? ¿Zarzas ardiendo? ¿Montes humeando? No. ¿Qué dice Romanos capítulo 8 en relación precisamente a esto? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Porque la salvación viene por el oír el Evangelio, la palabra de Dios. Entonces aquí hay dos agentes. El creyente que predica la palabra de Dios hace el llamado externo a salvación. Cuando te dicen, cree en el Señor Jesucristo o estarás perdido por siempre en el infierno. ¿Qué estoy haciendo? Un llamado a creer. ¿Y qué hace Dios soberanamente? Mientras alguien está predicando en un parque, en una plaza, en un autobús, en medio de la iglesia, donde todos creen que todos son cristianos, y de repente uno que no era, es llamado eficazmente por Dios. En el llamado hay dos agentes, pero esto es un llamado externo que no salva, y este es un llamado interno y eficaz que salva. Cuando Dios llama, nadie se puede resistir. ¿Por qué? Porque ese muerto recibe vida para salir de su tumba, y nadie se puede resistir cuando Dios da vida. Nadie. Segundo llamado, ¿qué viene? Regeneración. ¿Quién hace la regeneración? ¿Quién la obra? Muy bien. ¿Dónde dice eso? Otro pasaje. Juan 3. Tito, Juan 3. El pasaje más claro en las Escrituras acerca de eso es Juan 3. Hay uno en los profetas que me encanta, en Ezequiel, cuando los huesos secos empiezan a cobrar vida. Eso es regeneración. Esos huesos secos. De repente empieza a aparecer un corazón, empiezan a haber músculos, empieza a haber carne, y esa persona, esos huesos secos cobran vida. Esa es una ilustración de la regeneración, y es obrada solo y únicamente por Dios. Ahí no hay más agentes. La regeneración, en términos teológicos, es monergista. Mono y ergos hacen referencia a monergismo, ¿sí? Mono, uno. Ergos, labor o trabajo. Monergismo significa la labor o el trabajo de uno solo. La regeneración es monergista. El llamado en el sentido salvífico es monergista. Solo Dios puede llamar para salvación, solo Dios puede regenerar, el Espíritu Santo. Y pasamos a la tercera. ¿Cuál es la tercera? Conversión. Yo les dije algo clave al iniciar. Arrepentimiento y fe. Les dije una palabra clave. ¿Qué son? Don de Dios. Son regalos de Dios. Ahora el punto es este. ¿Quién se arrepiente, Dios o tú? ¿Quién cree en el Señor Jesucristo? ¿El Espíritu Santo o tú? ¿Quién creyó? Yo creí. Yo me arrepentí. ¿Pero por qué? Porque Dios me capacitó para arrepentirme y para creer. Él me dio la fe, yo ejerzo la fe. ¿De dónde viene la conversión? ¿Recuerdan ese texto en Gálatas, cuando el apóstol Pablo dice que es Dios el que da el querer como el hacer por su buena voluntad, y luego inmediatamente habla de nuestra responsabilidad? Bueno, eso pasa aquí. Miren, Dios nos ha llamado, Dios nos ha dado vida, nos ha regenerado. Ya estás vida, estabas en tu ataúd, pero ahora estás en tu ataúd, pero con vida. Y Él te dice y te muestra la cruz. Y te dice, arrepiéntete de haber estado muerto tanto tiempo y vivir podrido, y cree en el Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz. Y puedes arrepentirte y creer porque Él te da el arrepentimiento y te da la fe y tú ejerces eso. En ese sentido, esta es una obra sinergista. ¿Por qué? Nuevamente, términos complejos, pero necesarios. ¿Qué significa sinergismo?
significa la obra o la labor de dos o más. ¿Sí? Eso es lo que significa de manera simple. Entonces, la conversión es Dios capacitándonos, pero nosotros ejerciendo arrepentimiento y fe. Es la obra de Dios más la nuestra siguiendo lo que Él nos da. ¿Qué viene después? Justificación. ¿Qué creen? ¿Monergismo o sinergismo? Ya saben lo que significa, ¿no? Monergismo, la obra de uno. Sinergismo, la obra de dos o más. La justificación es una obra solo de uno o de más de uno. Solo uno. Solo uno. ¿Sí? La justificación es monergista. Hoy, si nos da el tiempo, vamos a ver un poco de eso. ¿Sí? La justificación es monergista porque es una declaración legal. Y solo Dios te puede declarar justo. Ahora quiero que vean el proceso. ¿Quiénes pueden ser declarados justos? Los que se han arrepentido y creído, porque somos justificados mediante la fe. Este es el medio para la justificación. ¿Qué te gana justificación? Fe. ¿Quién te regala la fe? Dios, Efesios 2:8. ¿Sí? Dios te regala la fe porque la fe es el medio para que seas justificado. O sea, para que seas declarado justo. Y para que en el día del Cordero ya Dios no te diga, hiciste esto malo, hiciste esto malo, hiciste esto malo. Porque ya se supone que todos tus pecados los cargó Jesucristo en la cruz, porque fuiste justificado. Entonces, justificación solo y únicamente Dios. El hombre no tiene nada que ver ahí. ¿Qué viene después? Adopción. También tiene que ver con algo legal. En la adopción no pasa nada ni en ti ni en mí. Es una declaración legal también, que pone un sello a nuestra justificación. ¿Saben qué dice el sello? Hijo de Dios. Cada etapa es importante y cada etapa nos muestra mucho más la gloria de Dios. Justificados. Y en nuestro cartón, en nuestro certificado de justificación, dice aprobado. Al 100%. No por sus obras, sino por las obras de Cristo a su favor. Y pasamos a la adopción y no simplemente dice, ya estás justificado, eres libre, puedes irte. No, en la adopción dice, no simplemente vas a ser justificado y llamado justo delante de Dios, sino que vas a ser llamado ahora su hijo. ¿Creen que sería suficiente con simplemente la justificación? No es suficiente. No es suficiente. Porque si solo nos hiciera justos, ¿qué pasaría? Posiblemente sí. Pero habiéndonos hecho sus hijos legalmente, Él nunca nos va a abandonar. Porque Él jamás abandonaría a uno de sus hijos. Ahora eso significa que no éramos hijos suyos, ¿cierto? Éramos igual que escribas y fariseos hipócritas. ¿Hijos de quién? Hijos del diablo. Efesios capítulo 2 dice que estábamos bajo el gobierno del diablo, de Satanás. Estábamos bajo el gobierno de aquel príncipe de las tinieblas y nos deleitábamos en eso. Bueno, Dios nos rescata y nos hace hijos suyos. Eso es grandioso. Adopción. Y luego llegamos aquí, el punto que vamos a estudiar, santificación. Nuevamente la pregunta, ¿monergismo o sinergismo? ¿La obra de uno o la obra de más de uno? Ahí hay un gran debate que van a tener que resolver. Bueno. La santificación tiene elementos
sinergistas y, bueno, para no terminar de escribir, porque me demoro mucho, también tiene elementos monergistas. Quiero que dejen eso en su mente porque más adelante lo voy a explicar, ¿sí? En las etapas de la santificación vamos a ver que hay etapas que solo hace Dios, pero también hay etapas en las cuales el creyente debe participar de manera responsable. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 minutos. 10 minutos más. Muy bien. Ahora, eso es la introducción a la santificación, porque yo quería ubicarlos aquí. Todo esto es para que tengan el conocimiento general acerca de la salvación. La salvación tan grande que el Señor nos ha dado es tan grande por todo esto. Y Dios lo planeó de manera perfecta. Cada uno de estos eslabones para que ocurran perfectamente en cada uno de los que Dios escogió. Y van a ocurrir perfectamente. Por eso la salvación es segura. ¿Por qué? Porque en las cosas que nosotros debemos participar, aunque pudiésemos fallar, no harían que se pierda nuestra salvación. Porque Él nos está formando a la imagen de su Hijo, ¿cierto? Cuando lleguemos a esta etapa de la glorificación, vamos a ser perfectamente a la imagen de Jesucristo. Para la sola gloria de Dios. ¿Sí? En esta etapa. Pero en esta etapa, a partir del llamamiento eficaz, cuando Dios los salvó, ¿ustedes dejaron de pecar? Y si alguien dice que sí, es luterano. Dios nos salva y aún continuamos cayendo en pecados. Tenemos que crecer en santidad, pero caemos nuevamente en pecado. Y caemos nuevamente en pecado. Y viene el Espíritu Santo y nos convence de ese pecado y nos saca nuevamente del pecado y nuevamente volvemos a caer y nuevamente nos levantamos y continuamos y seguimos hasta el final de nuestros días. Seguimos en esta etapa. Y seguimos creciendo y seguimos cayendo. ¿Y qué creen? Que aunque no dejemos de pecar hasta el último de nuestros días, nuestra salvación es segura. Porque cuando Dios ejecuta alguno de estos que están atrás, más bien, cuando ejecuta cada uno de estos que están atrás, ninguno se puede revocar, ninguno se puede quitar, ninguno se puede perder. Por eso el apóstol Pablo en Romanos, después de hablar de la justificación, de la depravación radical, explota, estalla en una alabanza a Dios. Y él dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús? ¿Quién? Ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, ni yo mismo me podría separar a mí mismo del amor de Dios en Cristo Jesús. No hay nada. ¿Por qué? Porque Él sabe esto. Porque está en Romanos capítulo 8. Él sabe eso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver acerca de esto? Porque esto es lo que vamos a ver en esta semana o en estos días. Santificación. ¿Qué vamos a ver? Bueno, hoy yo espero que podamos ver la definición de la santificación. Pueden voltear sus hojitas. Ahí está el bosquejo de lo que vamos a ver para que no se asusten. No es mucho, aunque parece. Vamos a ver el bosquejo. Dentro de estos tópicos, vamos a ver la definición de santificación, que es muy importante. Vamos a ver el proceso de la santificación, y ahí es donde vamos a ver que la santificación tiene 3 etapas. Santificación inicial, santificación progresiva y santificación final. Vean, los números que puse hace rato. Santificación inicial, ¿dónde se lleva a cabo? ¿Qué significa la R? En la regeneración se obra la santificación inicial. Santificación progresiva, aquí, hasta que vayamos a morir.
o el Señor venga en gloria. Y santificación final en la glorificación. Entonces vamos a ver esas 3 etapas de la santificación. Luego vamos a ver los medios para avanzar en el proceso de la santificación. ¿Cuáles son los medios para crecer y ser santos? Muy bien, hay 2 medios, medios individuales y medios, ¿qué? Colectivos. ¿Cómo le dicen aquí como cuando estás en el examen y tienes las respuestas debajo de tu asiento? Acordeón. Bueno, ahí tienen su acordeón y pueden responder bien. Hay 2 tipos de medios, medios individuales que podemos usar y medios colectivos o corporativos que podemos usar y debemos usar. Y finalmente vamos a ver de manera resumida lo que es la mortificación del pecado, aunque yo les recomiendo que puedan buscar el libro de John Owen, que habla precisamente de la mortificación del pecado. Es un libro chiquito, para que puedan leer. Está muy bueno. Les recomiendo que lo busquen y lo lean. Compren. Muy bien. Así que eso nos da entrada a la clase número 1 de la santificación. Tomémonos 5 minutos para ver un poco de esta definición y luego vamos a descansar unos 10 minutos. Veamos un poco acerca de la definición a la cual yo llamo clase 1. ¿Sí? En la clase 1 vamos a ver la definición de la santificación. ¿Por qué es importante definir la santificación? Por una pequeña frase que les dejé ahí al inicio. ¿Por qué es importante? Porque casi todos hablan de santificación, pero muy pocos entienden de lo que realmente trata, lo que realmente significa. Por eso es importante que definamos lo que es la santificación. Ahora, la santificación se puede definir de 2 maneras. Hablando de la santificación en general, o sea, incluyendo todos los elementos de la santificación inicial, progresiva y final. O también se puede hablar solo de la santificación práctica o progresiva del creyente. Yo intenté hacer ambas. La primera va a ser más breve, la segunda va a ser un poco más amplia. Dice, ¿qué es la santificación? A manera de pregunta. Y esa pregunta la responde, ¿conocen los catecismos reformados? No del catolicismo romano. Bueno, en el siglo XVII, a la par de crear o de redactar las confesiones de fe, tanto la presbiteriana, la de Saboya y la de Londres, que es bautista, se redactaron también a la par de estas catecismos. ¿Qué eran los catecismos? Eran maneras de enseñar a manera de pregunta y respuesta. Yo pregunto, tú respondes. Y así enseñaban los pastores, pero también los padres a sus hijos. El Catecismo Mayor de Westminster fue creado para la iglesia en general, para las personas grandes que hacían parte de la membresía. El Catecismo Menor fue creado para niños, pero pareciera que fue creado para personas grandes. Es complejo, tiene terminología difícil, pero pienso que sus niños eran bastante inteligentes para eso. Bueno, el Catecismo Menor de Westminster dice, en su pregunta número 35, haciéndola a un niño, y ese es un impulso para aquellos que tienen niños, para que usen el catecismo y enseñen a sus hijos a manera de pregunta y respuesta. Bien, la pregunta es, ¿qué es la santificación? La pregunta 35 tiene la siguiente respuesta. Es aquella obra de la libre gracia de Dios. O sea, ¿quién es el autor de la santificación? Dios. Muy bien. El autor de la santificación es Dios. Ahora, continúa diciendo, por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios. Vean, por la cual, ahí dice, somos. Ahí nos está hablando de quiénes. De las personas que son receptores de la santificación. ¿Quiénes son los receptores de la santificación? ¿Todos los hombres? Los creyentes. Un impío, un no creyente, no puede ser receptor de la santificación. ¿Por qué?
porque no tiene esto y no tiene esto. No tiene el llamado eficaz de Dios y no ha sido regenerado, aún está muerto. Por lo tanto, cuando una persona muere, no importa lo bien que la maquillen para el velorio, sigue muerto, ¿cierto? Y no importa cuánto lo perfumen, en un par de días va a empezar a oler mal, ¿cierto? Bueno, no importa qué tanto se maquille o qué tanto se perfume con moralidad una persona impía, Dios sigue viendo un muerto que apesta a inmundicia. Por eso, los que reciben esto no pueden ser personas impías. Así que esta semana vamos a hablar de personas que creen en Cristo. De cristianos, esos son los receptores. Somos completamente restablecidos a la imagen de Dios. Ahí nos da la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la santificación? Ser restablecidos a la imagen de Dios, la imagen del Señor Jesucristo, según Romanos capítulo 8, ¿cierto? Esa es la finalidad, esa es la meta. Y obviamente al ser restablecidos a la imagen de Dios significa glorificación, vida eterna en Cristo. Luego dice, y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piamente, no impíamente, sino piadosamente, a eso se refieren. Y puestos, vean lo que dice, en capacidad, o sea que cuando Dios te santifica, te da capacidad. Tu voluntad ahora quiere ser santa. Ya no huye de la santidad. Ya no es como las cucarachas que cuando prendes el foco se esconden. Ahora cuando prendes el foco, corres a la luz. Dios te ha dado una nueva capacidad para ahora correr a la luz y no correr de la luz. ¿Sí? Te da esa capacidad para morir más y más al pecado. A ese morir más y más al pecado se le llama mortificación. Tenemos que matar. Yo sé que tal vez no les guste eso, pero amado hermano, si tú realmente amas a Cristo, debes matar todos los días al viejo hombre que aún está en ti. Debes tomarlo por el cuello y matarlo, si realmente amas a Cristo, porque ese viejo hombre aún está viciado de maldad, de mucha maldad. Pero somos capacitados para que todos los días, a través de la palabra, a través de la oración, le estoy adelantando enseñanza, podamos agarrar a ese viejo hombre del cuello y ponerlo en la pared e intentar ahorcarlo. Mientras estemos de este lado de la eternidad, no se va a morir completamente. Pero lo grandioso es que ya no tiene dominio sobre nosotros. Ya Él no nos controla. Ya Dios nos ha capacitado para matarlo. Y ese matarlo es morir a mí mismo. Y cada vez que intentes morir a ti mismo, va a doler. Por eso Cristo lo compara a mutilarse. Morir más y más al pecado y vivir. Y eso es evidencia externa. Eso de matar o de morir más y más al pecado es algo invisible que yo veo. Pero eso de vivir piadosamente es algo que el resto va a ver en mí. Se van a dar cuenta que no sé por qué, pero mi manera de hablar empezó a cambiar. No sé por qué, pero me veo diferente. Ya no me veo igual que antes, no sé qué cambió, pero algo cambió. Estoy caminando piadosamente. Cada vez más estoy siendo hermoseado, porque estoy siendo hecho a la imagen de Cristo. Y Cristo es hermoso. Y cada vez que te pareces más a Él, eres más hermoso, más hermosa, porque estás siendo formado a su imagen. Ahora, esa es la parte general de la santificación. Nos vamos a tomar un break para que regresando podamos ver la parte práctica de esto. Quiero que definamos prácticamente la santificación. Y eso es lo que nos va a ocupar el tiempo la siguiente hora. Así que no se lo pierdan y regresen pronto.